En América, dos mundos colosales chocaron con la conquista: los incas en Perú y los mexicas en México. Las crónicas, los quipus y los códices no solo hablan de batallas, hablan de hambre, epidemias, rupturas sagradas y de una resistencia que no se apagó. Pero esta no es una competencia de dolor, es una pregunta incómoda para escuchar cómo cada pueblo contó su herida. Hoy abrimos los quipus del Perú y los códices de México para seguir el rastro del trauma, la memoria y la dignidad. ¿Qué perdió cada uno? ¿Qué defendió? ¿Qué logró preservar? La respuesta no son cifras, es la voz de sus propios testimonios. ¿Te atreves a mirar de frente lo que la historia intentó simplificar? Suscríbete al canal y deja tu like para seguir desenterrando misterios que la historia no se atreve a contar. La historia de dos imperios en conflicto. Desde tiempos inmemoriales, Perú y México han sido el hogar de grandes civilizaciones que se alzaron como titanes en el contexto precolombino. Los incas, con su vasta red de caminos y su meticuloso sistema agrícola, se enfrentaron a los mexicas, quienes dominaron el altiplano mexica con su impresionante capital, Tenochtitlán. Esta rivalidad era más que territorial. En sus corazones latía una competencia cultural, espiritual y existencial, marcada por el sufrimiento y la resistencia. Sin embargo, la llegada de los conquistadores españoles constituyó un punto de inflexión trágico en ambas civilizaciones. El oro y la plata se convirtieron en símbolos de la avaricia que despojó a estos pueblos de su esencia, sus creencias y su capacidad de resistencia. Mientras los incas luchaban por salvaguardar su imperio, los mexicas enfrentaban la brutalidad de un destino implacable que condujo a la caída de su ciudad sagrada. En este contexto, se hace evidente que el sufrimiento fue una constante que marcó el destino de ambos imperios. Adentrándonos en sus historias, encontramos que el sufrimiento compartido es a menudo invisibilizado por las narrativas dominantes. Con el tiempo, las rememoraciones de este sufrimiento han sido transformadas en mitos, muchos de ellos olvidados, que buscan iluminar la experiencia de aquellos que resistieron la opresión. Esta reflexión nos invita a un viaje a través de la memoria y el significado, para descubrir quién realmente sufrió más y, fundamentalmente, por qué debiéramos recordar el sufrimiento de la tierra andina. En las empinadas montañas de los Andes, los incas construyeron un imperio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile. Este imponente paisaje no solo representaba una barrera física, sino también un símbolo de resistencia cultural. Sin embargo, al contrario de lo que se podría pensar, el sufrimiento no solo era una consecuencia de la conquista, sino que también emanaba de las adversidades naturales que esta tierra a veces impone. La agricultura en esos terrenos accidentados requería un ingenio extraordinario. Las decisiones sobre el uso del agua, la siembra y la cosecha eran vitales para la supervivencia. Así, cada cosecha traía consigo la esperanza y el temor de una naturaleza bizarra que podría arruinarlo todo. Los incas honraban a Pachamama, la madre tierra, implorándole por buenos cultivos, conscientes de que su vida dependía de un delicado equilibrio. Este sufrimiento dual nos lleva a reflexionar sobre cómo la resistencia ante el dolor puede erguirse en la forma de comunidad y espiritualidad. Por lo tanto, el sufrimiento en el imperio inca era una vivencia colectiva que se entrelazaba inexorablemente con su ambiente. Cada desafío agrícola y cada reivindicación espiritual creaban un marco de resistencia cultural que les otorgaba unidad. Debido a esto, el sufrimiento en las tierras andinas no era solo un retiro ante la adversidad, sino un acto de comunidad, donde la tierra y la gente contaban una misma historia de perseverancia que trasciende el tiempo y la historia. La caída de Tenochtitlán y su legado. En el centro del México actual, la imponente Tenochtitlán fue testigo de una tragedia cuya magnitud parece inalcanzable.
La capacidad de resistencia de los mexicas fue puesta a prueba cuando Hernán Cortés, con su pequeño ejército y aliados indígenas, desató un caos que llevó a la caída de la gran ciudad. Este evento, en el año 1521, no solo marcó una derrota militar, sino que simbolizó el inicio de un sufrimiento colectivo que resonaría a través de generaciones. La caída de Tenochtitlán no se limitó a la pérdida territorial, sino que significó la desintegración de un modo de vida. Las creencias mexicas, sus rituales y su organización social fueron destruidos por una espada y un dogma que se propusieron borrar su esencia. La muchedumbre de voces que clamaban por justicia fue silenciada mientras el dominio español se asentaba, dejando en sus pasos un eco de dolor que todavía se siente en el México contemporáneo. A través de los años, el legado de esa caída ha sido reinterpretado, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para muchos. La memoria de Tenochtitlán perdura en la piel de sus descendientes, quienes siguen añorando su historia, cultura y orgullo. Al examinar el sufrimiento de los mexicas, se hace evidente cuán vital es no olvidar y continuar levantando la voz en honor a quienes lucharon fervientemente para preservar su identidad. La resistencia indígena en Perú. La resistencia indígena en Perú se presenta como una narrativa rica de luchas que perduran en el tiempo, especialmente tras el impacto de la conquista. En un entorno marcado por el sufrimiento, los pueblos originarios, al igual que sus hermanos en México, encontraron formas de resistir no solo a la invasión, sino también a la opresión cultural que les fue impuesta. Mientras los conquistadores avanzaban, las comunidades indias comenzaron a tejer un relato de lucha y dignidad que se transmitiría a lo largo de las generaciones. Las revueltas indígenas, como la de Manco Inca en el siglo XVI, revelaron la aguda resistencia que caracterizaba a la población nativa. No se trataba simplemente de una ficha en un gran tablero. La resistencia fue un grito colectivo que buscaba la restitución de su tierra, sus creencias y su orgullo cultural. Esta lucha se alimentó de historias antiguas de fortaleza que resonaban en el espíritu de los andinos, quienes marcan su lucha como un eco de sus antepasados, dejándola plasmada en leyendas que perduran hasta hoy. El sufrimiento enfrentado y la resistencia organizada sentaron las bases para una memoria imborrable. En el ámbito religioso, la mezcla de distintas creencias andinas con las impuestas abrió un nuevo camino para que el sufrimiento pudiera transformarse en fortaleza y unidad. Algunos pueblos indígenas encontraron en la espiritualidad la forma de resistir el dolor, buscando detrás de cada adversidad un nuevo sentido de identidad, que sigue iluminando el camino de lucha y reivindicación en el Perú moderno. Las similitudes culturales entre Perú y México, al observar la esencia de las civilizaciones precolombinas, los nexos culturales entre Perú y México se vuelven evidentes, delineando una rica diversidad que atraviesa el sufrimiento y la resistencia. En ambos países, las creencias religiosas, los mitos de creación y las costumbres formaban un entramado que unía a sus pueblos ante las adversidades. Los incas y los mexicas compartían no solo prácticas agrícolas, sino también un profundo entendimiento del lugar del ser humano en el cosmos. Las similitudes entre las cosmovisiones, así como su conexión con la naturaleza, revelan un entendimiento profundo de la vida que solía dictar sus interacciones, gobernando no solo el paisaje, sino también los corazones de la gente. Mientras que los mexicas asociaban su existencia al sacrificio y la vida, los incas veneraban a Pachamama en agradecimiento por la fertilidad. Ambas culturas crearon espacios donde el sufrimiento y la espiritualidad se entrelazaban, produciendo una rica herencia que perdura hasta nuestros días. Así, al hablar del sufrimiento, la resistencia cultural se presenta como un hilo conductor que unifica no solo las experiencias de los pueblos indígenas en Perú y México, sino también su legado conjunto. Al compartir estas historias, celebramos un viaje común donde el dolor se transforma en orgullo,
reconociendo que la memoria cultural sigue viva ante los embates de un mundo en constante cambio. Es vital entonces recordar y respetar esta riqueza compartida que forma la base de la identidad andina y mexica en la actualidad. Ahora continuamos con el tema 6. Criador de Roteiros Atual, las profecías de los incas. En el rico imaginario andino, las profecías juegan un papel crucial, pues representan la conexión entre lo divino y lo humano. Desde tiempos antiguos, los incas creían en ciclos cósmicos que definían la historia de su pueblo. Estas profecías no eran meras predicciones, eran visiones que guiaban a la comunidad en tiempos de crisis y sufrimiento. Cada predicción estaba entrelazada con la memoria colectiva, creando un sentido de identidad y destino que perduraba a través de los siglos. Entre las más famosas se encuentra la del retorno de un gobernante inca, que prometió la restauración de su pueblo tras la devastación provocada por la conquista. Esta esperanza persistente se convirtió en un faro en medio de la oscura realidad que enfrentaban. Los incas creían que algún día las injusticias serían corregidas. El sufrimiento que infligieron los colonizadores fue interpretado como parte de un ciclo inevitable, donde las adversidades debían ser enfrentadas con valentía y fe en la llegada de un cambio. Estas profecías, profundamente arraigadas en el pensamiento inca, revelan la resiliencia de un pueblo que, aún en el sufrimiento, se aferró a la esperanza. No se trataba solo de un destino fatalista, sino de un llamado a la acción que pulsaba en sus corazones. La persistencia de estas creencias resuena hoy en muchos pueblos indígenas como un recordatorio de que, a pesar de las cicatrices del pasado, la lucha por la justicia y el reconocimiento aún vive en sus prácticas y tradiciones. El impacto de la conquista española. La llegada de los españoles a América trajo consigo un sufrimiento indescriptible para los pueblos indígenas. En Perú y México, la conquista significó más que una simple invasión militar. Fue una destrucción sistemática de culturas, creencias y formas de vida. Los conquistadores, en su afán por riqueza y dominación, no dudaron en sacrificar las vidas y los legados de miles de indígenas, dejando cicatrices profundas en el tejido social de ambos imperios. En el caso de los incas, esta devastación se materializó a través de la violencia y el despojo. La ruptura de su organización social y económica llevó a un colapso monumental en la identidad de un pueblo que prosperó durante siglos. Mientras, en México, los mexicas vieron caer a su imperio en manos de un pequeño ejército, ansioso por borrar todo rastro de su cultura. Las atrocidades cometidas no solo causaron un sufrimiento físico, sino también uno espiritual, una herida en el alma de comunidades enteras que luchaban por encontrar su lugar en un mundo transformado. El impacto de la conquista también abrió un abismo en la memoria histórica, donde los relatos de resistencia comenzaron a ser distorsionados o silenciados. Este sufrimiento sistemático dejó un legado de problemas sociales y políticos que persisten hasta hoy, destacando la importancia de recordar y reivindicar las historias de aquellos que lucharon y sufrieron en nombre de su identidad y cultura. Así, el eco del sufrimiento de la conquista continúa resonando, instando a las generaciones actuales a reflexionar sobre el valor de la historia y la necesidad de una reconciliación significativa. Las leyendas de los pueblos originarios. En el vasto universo cultural de los pueblos originarios de Perú y México, las leyendas se erigen como fuentes de sabiduría y resistencia. Estas narraciones tejen un intrincado tapiz de historias donde el sufrimiento y la esperanza coexisten, revelando la fortaleza de quienes enfrentaron adversidades en sus vidas. Desde la creación hasta la resistencia contra los conquistadores, las leyendas se convierten en vehículos de memoria y enseñanza que transmiten los valores fundamentales de sus culturas. Por ejemplo, las leyendas sobre los héroes de la resistencia indígena son emblemáticas tanto en Perú como en México, llevando en sus relatos la lucha y el sacrificio de quienes se opusieron a la opresión.
A través de relatos orales y ceremonias, estas leyendas forjan una identidad colectiva que resiste a las embestidas de la modernidad y la colonización cultural. Cada narración es un eco del sufrimiento de los ancestros que, aunque distante, sigue vivo en el corazón de sus descendientes. Así, al buscar en las leyendas, encontramos una rica y compleja representación del sufrimiento que trasciende generaciones. Esta forma de resistencia cultural nos dice que, aunque el tiempo pase y las circunstancias cambien, la esencia de los pueblos indígenas sigue viva, recordando a todos la importancia de mantener sus tradiciones e historias. En este sentido, las leyendas no son solo relatos, son la fuerza que unifica y sostiene a una comunidad marcada por su pasado, permitiéndoles enfrentar el futuro con esperanza y orgullo en quienes son la visión andina del sufrimiento. La cosmovisión andina es profundamente rica y variada, ofreciendo una perspectiva única sobre el sufrimiento. Para los incas y sus descendientes, el dolor no es solo una experiencia negativa, está intrínsecamente ligado al ciclo de la vida misma. Esta cultura ve el sufrimiento como una oportunidad para el crecimiento espiritual y la purificación, entendiendo que, a través de la adversidad, se pueden obtener lecciones y fortaleza. En las comunidades andinas, el sufrimiento a menudo se comparte en comunidad. Las festividades y rituales donde se invoca a Pachamama son oportunidades para sanar las heridas colectivas. Las tradiciones permiten que el dolor individual sea parte de una experiencia más amplia, donde la unidad y la solidaridad se hacen palpables. Esta conexión espiritual con la tierra y entre las personas redefine la narrativa del sufrimiento, convirtiéndolo en un viaje hacia la sanación y la trascendencia. Al contemplar cómo la visión andina aborda el sufrimiento, se resalta la sabiduría de un pueblo que ha sabido matizar el dolor con la esperanza y la resistencia. Este entendimiento busca transmitir no solo el sufrimiento pasado, sino también una forma de vivir el presente, en el que las adversidades son vistas como maestres hacia una existencia más rica. Así, el legado de los incas en lo que respecta al sufrimiento no está en la pena, sino en la fortaleza y la continuidad de su espíritu ante los desafíos que enfrentan en el mundo contemporáneo. Comparaciones entre las guerras incaicas y mexicas. La historia de los incas y los mexicas está en gran medida marcada por sus conflictos bélicos. Sin embargo, a pesar de las similitudes en lamentables consecuencias, las motivaciones y las maneras de llevar a cabo estas guerras nos brindan una perspectiva fascinante del sufrimiento que experimentaron ambos pueblos. Las guerras no solo representaban confrontaciones territoriales, sino también enfrentamientos de ideologías y creencias que definían su existencia. Los incas llevaban a cabo guerras por expansión, siempre buscando integrar nuevas tierras y pueblos a su imperio, creando un sistema administrativo que abarcaba vastos territorios. Por otro lado, los mexicas eran más inclinados a la guerra ritual, buscando a menudo prisioneros para sus sacrificios, un hecho que refleja la compleja relación entre espiritualidad y combate. Esta diferencia es significativa, pues mientras la guerra inca se enfocaba en la integración, la mexica buscaba afirmar su lugar en el cosmos. Ambas formas de conflicto, sin embargo, resultaron en sufrimiento para seres humanos inocentes, cuyas vidas estaban ligadas a circunstancias más amplias. Al reflexionar sobre estas diferencias y similitudes, se revela una narrativa más profunda sobre el dolor, el sacrificio y la resistencia. Cada guerra narra no solo la lucha de un imperio por la dominación, sino también las voces de quienes clamaban por libertad y dignidad, dejando un legado que sigue influyendo en las identidades actuales de ambos pueblos. Ahora continuamos con el tema 11, Criador de Roteiros Atual, la espiritualidad en tiempos de crisis. En los momentos más oscuros de la historia, la espiritualidad se erige como un faro de esperanza para los pueblos indígenas de Perú y México. Durante la conquista y la opresión,
Tanto los incas como los mexicas encontraron en su fe y creencias una forma de resistencia. La religión no solo servía para entender el mundo, sino que ofrecía consuelo y fortaleza ante el sufrimiento. Las divinidades andinas y mexicas se convirtieron en símbolos de lucha, encargadas de sostener el espíritu de sus seguidores ante la adversidad. En el mundo andino, la veneración a Pachamama y a otros dioses vinculados a la naturaleza proporcionó una conexión vital con el entorno, especialmente en tiempos difíciles. Los rituales realizados en honor a las deidades no eran solo ejercicios de devoción, eran actos de resistencia que buscaban apelar a la protección y la fertilidad de la tierra. Durante los periodos de sufrimiento, estas prácticas ofrecían un sentido de pertenencia y unidad en la lucha por la supervivencia. Por su parte, los mexicas también encontraban en la espiritualidad un refugio en medio de la crisis. El sacrificio, aunque doloroso, era visto como una necesidad para mantener el equilibrio cósmico, y en ese entendimiento del sufrimiento radicaba el profundo compromiso con su cultura. Al enfrentar la llegada de los conquistadores, la comunidad mexica se aferró a sus tradiciones, buscando mantener la identidad frente a la aniquilación. En este sentido, la espiritualidad se convierte en un hilo conductor que une a ambos pueblos, iluminando sus experiencias de sufrimiento y la búsqueda de un camino hacia la redención y la sanación. Testimonios de los sobrevivientes. Las voces de los sobrevivientes son una parte esencial de la narrativa del sufrimiento en Perú y México. Aquellos que vivieron la conquista y sus consecuencias llevan consigo historias que a menudo se pasan de generación en generación. Estos relatos no solo son recordatorios de un pasado doloroso, sino también testimonios de resistencia y resiliencia que permiten a sus descendientes comprender la magnitud de lo que se enfrentó. Estas historias son una forma de recordar y honrar a los caídos, convirtiéndose en manifestaciones vivas de la memoria colectiva. A través de relatos orales, muchos descendientes de las civilizaciones indígenas preservan la herencia de sus ancestros. Estas narrativas revelan las emociones crudas del sufrimiento y la pérdida, pero también la esperanza y el deseo de sanar las heridas del pasado. La voz de un sobreviviente puede capturar la esencia de un pueblo y ayudar a comprender cómo las experiencias de sus antepasados han moldeado su identidad actual. Al compartir estas historias, se construye un puente de comprensión que conecta el pasado con el presente. Así, los testimonios se convierten en un poderoso llamado a la acción, recordando a las nuevas generaciones la importancia de reconocer y aprender del sufrimiento ajeno. Al escuchar las historias de quienes vivieron en las sombras del trauma, encontramos la fuerza para avanzar, para sanar y para luchar contra las injusticias que persisten. Estos relatos representan la resistencia de un pueblo que sigue adelante, desafiando el olvido y reafirmando su lugar en la historia con valentía y dignidad. La memoria histórica de los victimizados. La memoria histórica de las víctimas de la conquista es de vital importancia para entender el sufrimiento de los pueblos indígenas en Perú y México. Ambas naciones comparten un legado trágico donde millones de vidas fueron destruidas y sus culturas casi borradas de la faz de la tierra. Sin embargo, a pesar de esta devastación, la memoria de aquellos que padecieron en silencio ha dejado una huella indeleble en la historia, ofreciendo un espacio para la reflexión y el reconocimiento del sufrimiento. Es fundamental que la memoria de los victimizados sea preservada, no solo para rendir homenaje a quienes sufrieron, sino también como un acto de justicia hacia sus descendientes. La historia no debe ser una narrativa unidimensional que celebre a los conquistadores sin mencionar el costo humano de sus acciones. Al recordar el sufrimiento experimentado, se les otorga voz a los que fueron silenciados y se reivindica su derecho a ser comprendidos y respetados dentro de la historia. El desafío radica en transformar esta memoria en aprendizaje, utilizando el pasado como una lección que guíe a las generaciones futuras.
La recuperación de la historia de las víctimas es un paso hacia la sanación, una manera de desmantelar la estructura de opresión que fue impuesta y buscar la reconciliación. En este contexto, recordar se convierte en un acto de resistencia contra el olvido y un llamado a la justicia, donde la memoria de los que sufrieron se convierte en la plataforma para construir un futuro más equitativo y respetuoso. Recursos naturales y sufrimiento. En las tierras de los antiguos incas y mexicas, los recursos naturales fueron tanto un regalo como una maldición. En el contexto de la conquista, el oro, la plata y la riqueza agrícola que habitaron estas tierras se convirtieron en el núcleo del sufrimiento indígena. La explotación de estos recursos, llevada a cabo por conquistadores y colonizadores, no solo significó la desposesión de tierras, sino también la destrucción de modos de vida que habían prosperado durante siglos. Esta lucha por los recursos se convirtió en un símbolo de sufrimiento y resistencia que persiste hasta la actualidad. Los incas, cuya economía estaba íntimamente ligada a la agricultura y la ganadería, vieron cómo sus tierras sagradas eran usurpadas por los conquistadores. Mientras tanto, los mexicas, que habían construido su imperio sobre un sistema de comercio y tributo, enfrentaron el despojo de su riqueza y la devastación de sus fuentes de sustento. La lucha por el control de los recursos naturales se transformó en un conflicto de gran escala donde el sufrimiento fue una constante, afectando tanto a los pueblos como al medio ambiente. A medida que las generaciones pasaron, el sufrimiento se ha mantenido relacionado con la lucha por la justicia ambiental. Hoy en día, los descendientes de esos pueblos todavía claman por el derecho a la tierra y al acceso a sus recursos, enfrentando nuevos desafíos en un mundo globalizado. La memoria histórica de este sufrimiento sirve como un recordatorio de que, a pesar de la explotación, la resistencia de estos pueblos perdura. La búsqueda de justicia en torno a sus recursos naturales es un legado que se mantiene firme en la lucha por un futuro sostenible y digno. La influencia de la religión en ambas culturas. La religión ha sido un punto focal en la vida de los incas y los mexicas, creando un marco que ha influido tanto en la forma en que enfrentaron el sufrimiento como en su resistencia ante la opresión. En Perú, la veneración a dioses como Inti y Pachamama otorgaba sentido a la naturaleza y al sufrimiento humano, estableciendo un vínculo sagrado entre el pueblo y su entorno. Por otro lado, en México, la complejidad del panteón mexica reflejaba la importancia de rituales y sacrificios, que a menudo estaban entrelazados con la lucha contra las fuerzas que amenazaban su existencia. Durante el periodo colonial, la influencia religiosa europea buscó aniquilar estas creencias ancestrales, causando un sufrimiento adicional. Sin embargo, la capacidad de resistencia espiritual permitió que muchas de sus tradiciones perduraran, fusionándose con el catolicismo en un sincretismo que caracteriza a ambas culturas hoy en día. Al enfrentar la conquista, el pueblo indígena utilizó su espiritualidad como un medio para encontrar respuestas al sufrimiento infligido. Esta interrelación entre religión y sufrimiento destaca cómo, a lo largo de la historia, la fe se ha convertido en una herramienta poderosa. Proporciona no solo consuelo, sino también razones para resistir y luchar contra la opresión. Los rituales, llenos de simbolismo y significado profundo, se mantienen como un recordatorio de la resiliencia cultural de ambos pueblos. En la actualidad, la religión sigue configurando la identidad de estos pueblos, guiando sus pasos hacia la sanación y su reconocimiento en el tejido, la historia colectiva. Las mujeres en la resistencia indígena. El papel de las mujeres en la resistencia indígena a menudo ha sido suprimido y olvidado en la narrativa histórica. Sin embargo, tanto en Perú como en México, las mujeres desempeñaron un papel crucial en la lucha contra la opresión y el sufrimiento infligido por los colonizadores. Desde guerreras hasta líderes espirituales, estas mujeres encarnaron el espíritu de resistencia que sus comunidades necesitaban para sobrevivir en tiempos de adversidad.
Sus historias son un testimonio del coraje y la tenacidad que definieron la lucha indígena. Las mujeres incas, por ejemplo, no solo administraban los hogares, sino que también eran guardianas del conocimiento y de la tradición cultural. En momentos de crisis, su papel se expandió, siendo responsables de la transmisión de prácticas y creencias a las futuras generaciones. En México, las mujeres mexicas también jugaron un papel fundamental, a menudo organizando y dirigiendo protestas, así como fomentando la unidad entre sus comunidades. Su resistencia se manifiesta en la preservación de tradiciones, cuentos y en la lucha continua por el respeto a sus derechos. El sufrimiento que enfrentaron, tanto en el ámbito personal como colectivo, se tradujo en una fuerte voluntad de sobrevivir y luchar por el bienestar de sus familias y comunidades. Las historias de estas mujeres son vitales, ya que iluminan una dimensión a menudo oscurecida en la narrativa predominante. Al honrar su labor y reconocer su sufrimiento, se comienza a construir una imagen más completa del legado indígena, resaltando su resiliencia y determinación en la lucha por su dignidad y justicia. La memoria viva en tradiciones orales. Las tradiciones orales son el hilo que mantiene viva la memoria de los pueblos indígenas, particularmente en Perú y México. La transmisión de historias y relatos de generaciones pasadas no solo sirve como un medio de comunicación, sino también como un mecanismo de resistencia contra el sufrimiento histórico. A través de relatos que reflejan el dolor y la pérdida, las comunidades han encontrado formas de honrar a los que sufrieron y celebran la resiliencia de sus ancestros. Cada historia contada es un recordatorio del sufrimiento vivenciado por sus antepasados, pero también es un espacio donde la esperanza y el valor pueden florecer. La voz de los ancianos, que comparte sabiduría y enseñanzas, se convierte en la memoria colectiva de un pueblo que ha aprendido a sobrevivir en medio de la adversidad. Estas tradiciones, conservadas cuidadosamente, actúan como un antídoto contra el olvido, fortaleciendo la identidad cultural de las comunidades indígenas. En este contexto, el sufrimiento no es solo un capítulo oscuro en su historia, sino también una fuente de fortaleza y aprendizaje. La continuidad de estas tradiciones orales permite que las nuevas generaciones se conecten con su herencia, comprendiendo el costo de la resistencia y el valor de su identidad. Al perpetuar las historias de sufrimiento y resistencia, las comunidades no solo preservan el pasado, sino que también se preparan para encarar el futuro con determinación y unidad. Las rutas comerciales precolombinas. Las rutas comerciales precolombinas en Perú y México fueron más que caminos de intercambio comercial. Eran sendas a través de las cuales fluían cultura, ideas y experiencias. Estas vías hicieron posible que comunidades distantes se conectaran y compartieran no solo mercancías, sino también historias de sufrimiento y resistencia. Los incas y los mexicas se valieron de estas rutas como un medio para fortalecer sus lazos interculturales, creando una red que, a pesar de la conquista, sigue resonando en la memoria de los pueblos. Las rutas que atravesaban los altiplanos andinos y las tierras mexicas eran vitales para el comercio de recursos como el maíz, la papa y el oro. Sin embargo, también sirvieron como vías para la transmisión de historias de sufrimiento enfrentado y resiliencia. Cada intercambio de productos era acompañado por relatos de resiliencia que conectaban a las comunidades, estableciendo un sentido de identidad conjunta ante la opresión. Por ende, las rutas no solo conectaban territorios, sino también esperanzas. La importancia de preservar estas rutas y sus historias es esencial para entender cómo se forjaron las culturas tanto en Perú como en México. En el presente, las comunidades indígenas contemporáneas buscan reivindicar su historia al conectar su pasado con el presente. Al examinar estas conexiones, se aprecia que el sufrimiento y la resistencia compartidos forjan una identidad cultural que sigue viva, abriendo caminos hacia una mayor comprensión y respeto entre pueblos de distintas herencias. La conquista como un ingenio destructivo.
La conquista de las civilizaciones indígenas en Perú y México a menudo se ha interpretado como un ingenio destructivo, donde la estrategia militar se unió a la codicia y una despreciable falta de humanidad. Sin embargo, la conquista también puso de manifiesto la resistencia inesperada de los pueblos originarios, quienes, a pesar de estar en desventaja, supieron utilizar su ingenio para enfrentar la adversidad. Esta doble narrativa muestra una historia marcada por la ambigüedad, donde el sufrimiento se encuentra entrelazado con la lucha por la supervivencia y la identidad. Estrategias de combate innovadoras, el uso de la geografía y la movilización de aliados fueron herramientas que los incas y los mexicas utilizaron para oponerse a sus conquistadores. Sin embargo, la brutalidad de la conquista y la desproporción de fuerzas hicieron que el sufrimiento resultara devastador. En ambos contextos, el ingenio se canalizó hacia la resistencia, creando una narrativa de resistencia que aún persiste en la memoria colectiva de ambos pueblos. La conquista dejó un legado trágico, pero también resaltó la fuerza de la resiliencia y la inventiva ante la opresión. Al recordar estas historias, se invita a reflexionar sobre cómo el ingenio humano puede alzarse incluso en las circunstancias más difíciles. La historia de la conquista no se debe contar únicamente desde la perspectiva de la victoria, sino como una lección que resuena aunque el sufrimiento persista, transformando el dolor en testimonio y fortaleza cultural para las generaciones futuras. Los héroes olvidados de Perú y México. La historia está llena de héroes y heroínas que destacaron en la defensa de sus pueblos. Sin embargo, muchos de ellos han sido olvidados o marginados en narrativas dominantes. En Perú y México, el sufrimiento vivido durante la conquista fue a menudo enfrentado por figuras valientes que lucharon no solo por la tierra, sino por la dignidad de su gente. Estos héroes y heroínas, cuyas vidas fueron marcadas por sacrificios extraordinarios, siguen siendo un símbolo de la resistencia indígena, aunque sus historias a menudo no se cuentan en los libros de historia. Empezando por Manco Inca en Perú, quien lideró un levantamiento significativo contra los españoles, los relatos de su valentía ofrecen un recordatorio de que no todos aceptaron silenciosamente el destino impuesto. Por su parte, en México, figuras como Cuauhtémoc, último tlatoani de los mexicas, se alzan como símbolos de lucha y dignidad, enfrentando con valentía la invasión a su tierra. Sus historias, sin embargo, han sobrevivido a través de relatos orales que permiten a las nuevas generaciones conectarse con un pasado de resistencia. Al honrar a estos héroes olvidados, no solo se reivindican sus acciones, sino que también se crea un espacio para que las voces que clamaron por justicia sean escuchadas nuevamente. La memoria de estos personajes encarna el sufrimiento del pasado, reflejando la lucha de un pueblo que sigue buscando reconocimiento y dignidad. Así, celebrar y compartir sus historias se convierte en un acto de justicia y resistencia, asegurando que sus contribuciones no caigan en el olvido y que sus lecciones perduren a través del tiempo. El sufrimiento en la colonización. La colonización de América significó un sufrimiento profundo para los pueblos indígenas, que enfrentaron la destrucción de su forma de vida y la imposición de una cultura ajena. En Perú y México, el sufrimiento fue no solo una experiencia individual, sino colectiva, marcada por la pérdida de tierras, tradiciones y derechos. Este proceso tuvo consecuencias devastadoras, exacerbadas por la violencia y un sistema de explotación que despojó a estas comunidades de su dignidad y recursos. Los incas, al igual que los mexicas, vieron cómo su cultura fue despreciada y tratada como inferior. La colonización representó una guerra no solo física, sino también cultural, donde cada intento de resistencia era reprimido con fuerza. A medida que las comunidades luchaban por mantener sus tradiciones, el sufrimiento se volvía más intenso al desgarrar la conexión con su identidad y sus ancestros. Esta ruptura dejó marcas profundas que persisten hasta hoy,
revelando la necesidad de sanar y recuperar la memoria cultural a través de la visibilización del sufrimiento infligido. Es vital que esta narrativa de sufrimiento sea conocida y comprendida, pues al reconocer el impacto de la colonización en las identidades indígenas contemporáneas, se abre la puerta a la reconciliación. La memoria del sufrimiento puede ser una poderosa herramienta que inspire no solo justicia, sino también unidad entre las comunidades y la sociedad en general. A través del reconocimiento y la acción colectiva, se abre la posibilidad de renacer desde las cenizas que dejó el sufrimiento, construyendo una historia de resiliencia que resuena hasta nuestros días. La cosmovisión inca y mexica. La cosmovisión de los incas y los mexicas ofrecía un marco fundamental que influía en sus formas de entender el sufrimiento y la existencia. Para ambas culturas, el mundo no era solo un espacio físico, sino un entramado de relaciones donde se entrelazaban el cielo, la tierra y el ser humano. Esta visión profunda guiaba su forma de actuar, así como su entendimiento del sufrimiento, que no se consideraba un mero accidente, sino un componente esencial de la experiencia humana. En la cosmovisión inca, la conexión con la Pachamama y la adoración de deidades que regulaban la naturaleza reflejan una interdependencia entre el ser humano y su entorno. Este entendimiento permitía que las pérdidas fuesen vistas como parte del ciclo vital, donde la muerte y el sufrimiento podían dar paso a la renovación y la esperanza. En contraste, la cosmovisión mexica está marcada por su creencia en un universo cíclico, donde el sacrificio y el sufrimiento eran necesarios para el mantenimiento del equilibrio cósmico. Ambas formas de ver la vida y la muerte llevan a una comprensión más amplia del sufrimiento humano, que se convierte en una experiencia compartida que une a las comunidades. Al explorar las cosmovisiones de los incas y los mexicas, se revela una narrativa más rica y matizada sobre el dolor, donde se integra la espiritualidad y la resistencia ante las adversidades de la vida. Este entendimiento nos invita a reflexionar sobre el legado cultural que persiste en la actualidad, recordándonos la importancia de conectar con nuestras raíces y contextos en una búsqueda de identidad y pertenencia. La resistencia cultural contemporánea. La resistencia cultural contemporánea en Perú y México es un testimonio de cómo el sufrimiento del pasado ha dado forma a luchas actuales por visibilidad, derecho y dignidad. A pesar de los siglos de opresión y dolor, las comunidades indígenas han encontrado maneras de revivir y reafirmar sus tradiciones en un mundo que a menudo las margina. Esta resistencia no solo se manifiesta en la lucha por los derechos territoriales, sino también en la preservación de sus lenguas, costumbres y expresiones artísticas. Las iniciativas para revivir danzas, ceremonias y rituales ancestrales han surgido como formas vibrantes de protestar contra la asimilación cultural y buscar reconocimiento. Al revalorizar sus prácticas culturales, las comunidades indígenas no solo elaboran un sentido de identidad, sino que también demandan un espacio en la narrativa nacional que ha sido históricamente excluida. La contemporaneidad ofrece un campo fértil para que el sufrimiento pasado se transforme en acción presente, desafiando narrativas que intentan borrar su existencia. Las luchas actuales son una continuación del sufrimiento histórico, pero también reflejan las esperanzas de un futuro diferente. A través de la resistencia cultural, estos pueblos no solo buscan recuperar lo que se perdió, sino también construir nuevas realidades donde el respeto y la diversidad sean la norma. La resistencia cultural contemporánea se convierte así en un puente entre el pasado y el futuro, donde el dolor del sufrimiento puede ser transformado en una narrativa de fuerza y unión. El rol del cacique. Los líderes indígenas, conocidos como caciques, desempeñaron un papel crucial durante los periodos de sufrimiento y resistencia tanto en Perú como en México.
Estas figuras eran el vínculo entre la comunidad y sus tradiciones, actuando como guardianes del conocimiento ancestral y liderando las luchas en tiempos de conflicto. Su liderazgo no solo era político, sino también espiritual, pues guiaban a sus pueblos en la búsqueda de justicia y dignidad frente a la opresión colonial. Los caciques eran a menudo responsables de mantener la cohesión social y la espiritualidad dentro de sus comunidades. En momentos de sufrimiento, eran ellos quienes organizaban los rituales y ceremonias que ofrecían consuelo y esperanza. Además, lucharon por sus derechos, enfrentándose a los conquistadores con valentía y determinación. A través de sus acciones, el cacique se convertía en un símbolo de resistencia, encarnando la voluntad de un pueblo que se negaba a ser despojado de su identidad. El sufrimiento infligido durante la conquista dejó profundas huellas, pero el legado de los caciques es vital para entender cómo las comunidades indígenas han mantenido viva su esencia a lo largo de la historia. Honrar sus acciones es esencial, pues su lucha no solo ayudó a preservar tradiciones, sino que también sentó las bases para las luchas contemporáneas por derechos e igualdad. Recordar su rol en la resistencia facilita una conexión con las narrativas del pasado, así como la construcción de un futuro más equitativo. La llegada del hombre europeo. La llegada del hombre europeo a las Américas marcó un punto de inflexión que transformó radicalmente el destino de los pueblos indígenas en Perú y México. Este encuentro violento no solo representó la llegada de nuevos sistemas económicos y sociales, sino que también trajo consigo un sufrimiento inimaginable que arrastraría a generaciones enteras. La ambición, la avaricia y el deseo de conquista colisionaron con culturas que habían florecido durante siglos, dando nacimiento a una nueva era que se cimentó en el dolor y la destrucción. El impacto de este encuentro puede verse en múltiples dimensiones, desde la pérdida de vidas humanas hasta la destrucción de sistemas culturales. Las comunidades indígenas enfrentaron una resistencia desproporcionada ante los conquistadores, quienes, con sus armas y tecnología, impusieron un modelo de dominación que devastó la rica herencia cultural de estos pueblos. Sin embargo, esta llegada también despertó una respuesta de resistencia que ha perdurado, evidenciando la capacidad de lucha frente a la opresión. A medida que el sufrimiento se consolidaba, las consecuencias de la colonización se hacían evidentes. La mezcla de culturas daría paso al sincretismo, donde las tradiciones indígenas y europeas comenzaron a entrelazarse de maneras complejas. Las marcas dejadas por la llegada del hombre europeo son un recordatorio de las luchas por sobrevivir y adaptarse a un mundo cambiante. Recordar este momento histórico es fundamental para entender la resiliencia de los pueblos indígenas y su búsqueda de identidad en un contexto global en continua transformación. La memoria de un sufrimiento compartido. A través de los años, la memoria de un sufrimiento compartido se ha transformado en un espacio de resonancia para los pueblos indígenas de Perú y México. Esta experiencia colectiva, marcada por la opresión y la resistencia, ha servido como una base para las luchas actuales por derechos y dignidad. Al recordar el sufrimiento infligido por la conquista y la colonización, las comunidades han encontrado la fuerza para confrontar las injusticias que aún persisten, creando una narrativa que une las historias de ambas regiones en un solo eco. La memoria compartida no solo busca sanar las heridas del pasado, sino también reivindicar el valor de sus identidades culturales. Esta narrativa común se manifiesta en la revitalización de tradiciones, lenguas y prácticas ancestrales que celebran la resiliencia frente al sufrimiento. Reconocer esta lucha conjunta fortalece la identidad indígena y permite a las nuevas generaciones comprender el valor de su historia, transformando el dolor en una fuente de poder colectiva. En este contexto, es fundamental que se reconozca la importancia de mantener viva esta memoria. Al hacerlo, se crea una oportunidad para el diálogo, la reconciliación y la justicia social.
La historia de un sufrimiento compartido se convierte en un llamado a la acción, donde las voces de los que han sido silenciados pueden alzarse y exigir un futuro donde la dignidad y el respeto sean la norma. Esta memoria compartida es una referencia viva que exige ser honrada, recordando que el sufrimiento puede transformarse en una plataforma para la lucha y el cambio positivo. La integración de las culturas. La llegada de los europeos a América generó un proceso de integración cultural que, aunque doloroso, con el tiempo ha cultivado una rica mezcla de tradiciones y prácticas en Perú y México. Esta fusión no fue sencilla ni indolora. Estuvo marcada por la resistencia ante la opresión y la búsqueda de maneras de preservar la identidad cultural. Sin embargo, a través de este sufrimiento, las comunidades indígenas han encontrado formas de adaptarse y transformar sus tradiciones en el contexto contemporáneo. La integración cultural se puede observar en múltiples dimensiones, desde el lenguaje hasta la religión, donde rituales indígenas fueron adaptados e incorporados dentro de la nueva realidad cultural. Este proceso de mestizaje ha dado lugar a un nuevo sentido de identidad, donde el pasado se reconstruye en el presente. Al celebrar la integración de culturas, se pone de relieve la capacidad de la humanidad para resistir y transformar el sufrimiento en una riqueza cultural que refleja la diversidad. Al considerar la integración de las culturas, es importante reconocer que lo que se ha creado no es una simple fusión, sino un testimonio de resistencia. La historia de las comunidades indígenas es rica y compleja, donde el sufrimiento se ha convertido en una fuerza impulsora para preservar su esencia cultural. Este proceso nos invita a reflexionar sobre cómo la diversidad puede ser un recurso valioso donde las experiencias compartidas se convierten en un espacio de aprendizaje y entendimiento mutuo que fortalece la unidad en la diversidad. El impacto de la guerra civil. Los ecos del sufrimiento en la guerra civil son palpables tanto en Perú como en México, donde estas luchas internas han dejado huellas indelebles en la memoria de los pueblos. La violencia y la polarización que caracterizan estas guerras reflejan no solo las luchas por el poder, sino también las tensiones sociales que emanan de un pasado colonial compartido. En cada país, las comunidades indígenas sufrieron desproporcionadamente, convirtiéndose en blanco de una violencia que se ha prolongado a lo largo del tiempo. En el contexto peruano, la guerra civil de los años 80 trajo consigo un sufrimiento devastador para las comunidades indígenas. La confrontación entre el Estado y grupos insurgentes resultó en miles de muertos y desaparecidos, dejando marcas profundas en el tejido social. Las comunidades indígenas, a menudo atrapadas en la lucha entre dos fuerzas opuestas, vieron cómo sus voces y sufrimientos fueron ignorados. Esta violencia desmedida resalta la urgencia de buscar justicia y reconocimiento histórico. Por su parte, en México, la guerra civil trajo conflictos que señalaron las luchas por los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de las promesas de inclusión, muchas comunidades continuaron sufriendo desigualdades y marginación. La memoria de la guerra civil se convierte en un testimonio del sufrimiento compartido que une a ambas naciones. Al reconocer los impactos de estos eventos, se abre la puerta a la construcción de una reforma social que valore la dignidad de todos los pueblos, recordando que el sufrimiento en la guerra civil también puede dar paso a la esperanza y la transformación. El sufrimiento no contado de las clases bajas. Una parte crucial al explorar el sufrimiento en Perú y México es considerarla desde la perspectiva de las clases bajas. A menudo olvidadas en las narrativas predominantes, estas comunidades enfrentaron un sufrimiento sistémico que se ha prolongado a lo largo de la historia. Desde la conquista hasta la colonización y más allá, las clases bajas han luchado por sobrevivir en un contexto que muchas veces las ha despojado de su dignidad y derechos. Este sufrimiento, aunque frecuentemente silenciado, es fundamental para entender la complejidad de las experiencias indígenas.
La marginalización de las clases bajas ha resultado en un ciclo de opresión que se perpetúa a través de generaciones. En el ámbito económico, estas comunidades a menudo carecen de acceso a recursos y oportunidades, lo que se traduce en pobreza crónica y falta de educación. Este vacío ha intensificado el sufrimiento, creando un ciclo en el que las históricas desigualdades se ven acentuadas por la falta de representación en espacios decisivos. Es imprescindible escuchar y honrar las historias de las clases bajas, pues a menudo son los grupos que mejor representan la resiliencia de las comunidades. Sus luchas no solo son un eco de sufrimiento, sino también un canto de esperanza y resistencia que invita a la acción social y justicia. Al visibilizar su dolor y sus conexiones con la historia, se construye un camino hacia la sanación y la equidad que necesitan ser reconocidas y celebradas en la memoria colectiva. La lucha por la independencia. La lucha por la independencia en Perú y México representó un momento decisivo donde el sufrimiento de los pueblos indígenas se vio entrelazado en la búsqueda de libertad y autodeterminación. Aunque el proceso estuvo marcado por la intervención de líderes criollos, la memoria de los pueblos originarios se convierte en una poderosa fuente de inspiración en las luchas por la independencia. En ambos países, la descolonización se convierte en una oportunidad para redescubrir y reivindicar las culturas que habían sido silenciadas durante siglos. A medida que avanzaba el proceso de independencia, las voces de las comunidades indígenas eran cada vez más reconocidas. Los movimientos de resistencia encontraron en el sufrimiento compartido una razón común de lucha que resonaba entre distintas clases sociales. Las promesas de libertad ofrecieron un nuevo horizonte de esperanza para aquellos que habían padecido durante largas décadas. A pesar de las traiciones y la violencia que a menudo teñirían estas luchas, el deseo de construir un futuro digno prevalecería. Sin embargo, el sufrimiento no se detuvo con la independencia. Las promesas de justicia y equidad a menudo fueron ignoradas, dejando a muchas comunidades indígenas en un estado de marginalidad persistente. Es crucial recordar que la independencia no solo fue un hito en el calendario, sino un símbolo de la continua lucha por la dignidad de todos los pueblos. Este legado de sufrimiento y resistencia sigue vivo, resaltando la importancia de continuar buscando justicia social y equidad en un contexto en el que la historia aún tiene mucho que enseñarnos. El eco del sufrimiento a través de las generaciones. El eco del sufrimiento experimentado por los pueblos indígenas de Perú y México sigue resonando a través de las generaciones. Al hablar de sufrimiento, especialmente en el contexto histórico de la colonización y la opresión, se destaca que no se trata de un fenómeno aislado, sino un legado que se transmite de padres a hijos. La historia de dolor colectivo forma parte de la identidad de comunidades que buscan no solo entender su pasado, sino también sanar las heridas abiertas y encontrar el camino hacia la reconciliación y la dignidad. El sufrimiento, aunque profundo y desgarrador, también ha sido fuente de transformación y resiliencia. Las generaciones actuales, al recordar las historias de sus ancestros, encuentran un sentido de propósito para luchar contra las injusticias persistentes. Cada relato de dolor se convierte en un testimonio de la capacidad de los pueblos para resistir y encontrar esperanza en medio de la adversidad. Este eco del sufrimiento sirve como un llamado a la acción, invitando a las nuevas generaciones a continuar la lucha por sus derechos y dignidad. Así, reconocer este eco en la memoria colectiva es fundamental para avanzar hacia un futuro en el que el sufrimiento no se convierta en humo y olvido, sino en una fuerza que impulse la justicia social. Recordar la historia de dolor se convierte en un acto de resistencia, donde las voces de los que sufrieron pueden ser escuchadas y honradas en la búsqueda de un mundo donde la dignidad y el respeto sean la norma, sanando así las heridas que todavía perduran en el presente. Interpretaciones modernas del dolor histórico. Las interpretaciones modernas del dolor histórico de los pueblos indígenas de Perú y México han evolucionado,
ofreciendo nuevas perspectivas que buscan entender el sufrimiento desde una cosmovisión contemporánea. La construcción de la memoria histórica se ha visto enriquecida por posturas críticas que demandan visibilizar las luchas del pasado y su impacto en el presente. Estas interpretaciones emergen como una respuesta a los desafíos actuales que enfrentan las comunidades indígenas, buscando transformar el sufrimiento en un impulso hacia la justicia social y la dignidad. Hoy, el dolor histórico es tratado no solo como un testimonio de sufrimiento, sino como un motor de cambio. Investigaciones y proyectos artísticos emergentes que abordan estas temáticas buscan plantar semillas de conciencia en un público más amplio, invitando a la reflexión sobre la historia no contada y el legado que predica la necesidad de reconocer las injusticias. Al articular sus historias y sufrimientos desde una perspectiva contemporánea, las comunidades indígenas encuentran en el arte y en la educación un medio para sanar y proliferar voces olvidadas. El desafío persiste en que las interpretaciones modernas pueden ser ignoradas o minimizadas en el discurso dominante. No obstante, la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento y la verdad continúa, convirtiéndose en un eco que resuena fuertemente en el tejido social de ambos países, donde el sufrimiento trasciende el tiempo. Al abordar el dolor histórico, se fomenta una nueva forma de relacionarnos con el pasado, ofreciendo la oportunidad de avanzar hacia un futuro más justo, donde la memoria sea honrada y las heridas sanadas. Un futuro sin olvidar. Mirando hacia el futuro, es fundamental reconocer que el sufrimiento experimentado por los pueblos indígenas de Perú y México no debe ser olvidado. La historia de dolor y resistencia es un legado que requiere ser honrado y recordado en las luchas contemporáneas. Cada generación tiene la responsabilidad de llevar adelante estas historias, aprendiendo de ellas y cerrando heridas que aún persisten en el presente. Las comunidades indígenas están en una búsqueda constante de justicia, dignidad y reconocimiento, luchando por un futuro donde el sufrimiento no vuelva a ser minimizado o ignorado. Al enfrentar el futuro, es imperativo que las voces de quienes han sufrido sean escuchadas y respetadas. Esto implica la creación de espacios donde la diversidad cultural sea valorada y donde las historias de resistencia sean celebradas. La promoción de un entendimiento más profundo de la historia que ha dado forma a la realidad actual puede facilitar el camino hacia la reconciliación y el respeto mutuo. Se vuelve vital que, como sociedad, se busquen formas de sanar colectivamente las cicatrices que el sufrimiento ha dejado. Un futuro sin olvidar implica la externalización de las luchas indígenas en la memoria colectiva, dando lugar a un movimiento solidario que abrace la diversidad y combata la desigualdad. Al recordar el sufrimiento, nos comprometemos a construir juntos un mañana donde la dignidad y el respeto sean un derecho inherente. Solo así, los ecos del pasado resonarán no como un lamento, sino como un canto de esperanza y fortaleza que se levanta por la justicia y la igualdad entre todos los pueblos. A lo largo de este recorrido por Perú y México, vimos que el dolor no fue solo una estadística, fue pérdida, silencio y duelo, pero también memoria, resistencia y esperanza. Las cicatrices que dejaron la conquista y las injusticias de hoy siguen vivas, y honrarlas exige escuchar las voces que el tiempo quiso apagar. Recordar no es quedarse en el pasado, es defender las lenguas, las ceremonias, los territorios y los nombres que aún sostienen la identidad de los pueblos originarios. Cuando preservamos esas historias, abrimos camino a la reconciliación, a la justicia y a un futuro donde la diversidad sea fundamento y no excepción. Te invito a mantener encendida esta conversación. Habla en tu comunidad, comparte lo aprendido, apoya iniciativas locales y educativas. Cada gesto cuenta. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, comparte y deja tu opinión. Construyamos juntos
Un mañana que no olvide sus raíces y transforme la herida en dignidad y respeto.